Hola. Vamos a explorar juntos estos fascinantes temas de la biología, relacionado a la semana 5 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empecemos por la nutrición. La introducción nos recuerda que la nutrición es la base de la vida, el proceso por el cual los organismos obtenemos la materia y la energía que necesitamos. El concepto es simple: captamos sustancias del ambiente y las transformamos para nuestro propio uso. Ahora, en cuanto a la clasificación, hay dos grandes grupos. Primero, la nutrición autótrofa, donde los organismos son como sus propios chefs, sintetizan su alimento a partir de sustancias inorgánicas. Es una nutrición directa. Esto puede ocurrir de dos maneras: mediante la fotosíntesis, usando la luz solar para convertir CO2 en glucosa, como hacen las plantas y algas, o mediante la quimiosíntesis, usando la energía de reacciones químicas, como hacen algunas bacterias. Luego tenemos la nutrición heterótrofa, donde los organismos, como nosotros, necesitamos consumir a otros para obtener alimento. Es una nutrición indirecta. Aquí distinguimos la nutrición holozoica, que implica ingerir y digerir internamente el alimento, típico de los animales, y la nutrición saprófaga, donde se descomponen restos orgánicos muertos mediante digestión externa, como hacen los hongos. Pasemos ahora a la fotosíntesis. Su concepto fundamental es que es un proceso anabólico, de construcción, donde la energía lumínica se convierte en energía química, almacenada en moléculas como la glucosa, utilizando dióxido de carbono y agua, y como resultado, se libera oxígeno. El esquema general nos dice que esto ocurre en los cloroplastos, específicamente en los tilacoides y el estroma, y la ecuación básica es 6CO2 más 12H2O y luz da como resultado glucosa más 6O2 más 6H2O. La fotosíntesis tiene dos fases o etapas principales. Primero, la fase luminosa, que ocurre en los tilacoides y depende directamente de la luz. Aquí se produce ATP y NADP. Dentro de esta fase, ocurren varios eventos. La fotoexcitación de la clorofila, donde la luz excita los electrones en los fotosistemas P680 y P700. La fotólisis del agua, donde el agua se rompe para reponer electrones y liberar oxígeno. El transporte de electrones a través de una cadena, que bombea protones. La fotofosforilación, donde el flujo de estos protones a través de la ATP sintasa genera ATP. Y la fotorreducción del NADP, y donde el NADPI se convierte en NADP. La segunda gran etapa es la fase oscura, también conocida como ciclo de Calvin, que sucede en el estroma y utiliza el ATP y NADP de la fase luminosa para fijar el CO2 y producir carbohidratos. Incluye la fijación del carbono, donde el CO2 se une a la RVP gracias a la enzima rubisco, formando PGA, la reducción del PGA a PGAL usando ATP y NADP, y la regeneración de la RVP a partir de la mayor parte del PGAL, utilizando más ATP, mientras una pequeña parte del PGAL se usa para formar glucosa. Finalmente, dentro de la fotofosforilación, tenemos dos tipos: la no cíclica, que es la principal e involucra ambos fotosistemas, produciendo ATP, NADP y oxígeno, y la cíclica, que es una vía alternativa, usa solo el fotosistema 1 y produce únicamente ATP. Continuemos con la respiración celular. El concepto es que es un proceso catabólico, de degradación, donde se oxida la glucosa para liberar energía y producir ATP. El primer paso es la glucólisis, que ocurre en el citosol, no necesita oxígeno, y rompe la glucosa en dos moléculas de piruvato, generando una ganancia neta de 2 ATP y 2 NAD. Esta glucólisis tiene una fase de inversión de energía, donde se gastan 2 ATP, y una fase de obtención de energía, donde se producen 4 ATP y 2 NAD. Después de la glucólisis, si no hay oxígeno, ocurre la respiración anaeróbica en el citosol, cuyo objetivo principal es regenerar NADI. Esto se logra mediante la fermentación, donde el piruvato o un derivado actúa como aceptor final de electrones del NAD. Tenemos la fermentación alcohólica, donde el piruvato se convierte en etanol y CO2, como hacen las levaduras. Este proceso incluye la descarboxilación del piruvato a acetaldehído y luego la reducción del acetaldehído a etanol. Y también está la fermentación láctica, donde el piruvato se convierte en lactato, como en algunas bacterias y en nuestros músculos durante el ejercicio intenso. Si hay oxígeno, entonces se da la respiración aeróbica, mucho más eficiente y que ocurre en las mitocondrias. Sus etapas son la glucólisis, en el citosol, luego la formación de acetil-CoA en la matriz mitocondrial, donde el piruvato se descarboxila y oxida para formar acetil-CoA, produciendo NAD y CO2, después, el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, en la matriz, donde el acetil-CoA se oxida completamente a CO2, generando ATP, NAD y FAT2. Y finalmente, la fosforilación oxidativa en la membrana interna mitocondrial, donde el NAD y FAT2 ceden sus electrones a una cadena de transporte de electrones, cuyo flujo bombea protones,
siendo el oxígeno el aceptor final que forma agua. La quimiósmosis ocurre cuando el flujo de estos protones a través de la ATP sintasa produce la mayor parte del ATP. El balance energético total de la respiración aeróbica a partir de una glucosa es de aproximadamente 36 a 38 ATP, considerando los ATP de la glucólisis, la formación de acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Ahora, hablemos del intercambio de gases en animales y plantas. En las plantas, este intercambio ocurre principalmente a través de los estomas, que son poros en las hojas. En la respiración traqueal, típica de los insectos, una red de tubos llamados tráqueas lleva el aire directamente a los tejidos. La respiración cutánea se da a través de la piel húmeda, como en la lombriz de tierra y los anfibios. Muchos animales acuáticos usan branquias externas, que se proyectan fuera del cuerpo, o branquias internas, protegidas dentro de cavidades, como las agallas de los peces. Finalmente, el sistema respiratorio humano. Su concepto es facilitar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre nuestro organismo y el ambiente. Podemos clasificar la respiración en externa o hematosis, que es el intercambio en los pulmones entre alvéolos y sangre, y la respiración interna o tisular, que es el intercambio entre la sangre y las células de los tejidos. Los componentes y mecanismos de nuestro sistema incluyen las vías respiratorias superiores, fosas nasales, faringe y laringe con su epiglotis, que filtran, calientan y humedecen el aire, y las vías respiratorias inferiores, tráquea, bronquios, bronquiolos y los alvéolos pulmonares, donde ocurre el intercambio y que contienen líquido surfactante. Además de los pulmones, el transporte de gases en la sangre es crucial. El oxígeno se transporta mayormente unido a la hemoglobina, oxihemoglobina, y el dióxido de carbono se transporta principalmente como ion bicarbonato, aunque también unido a la hemoglobina o disuelto. La mecánica de la ventilación implica la inhalación, un proceso activo donde el diafragma y los músculos intercostales se contraen expandiendo el tórax y permitiendo la entrada de aire, y la exhalación, generalmente pasiva, donde estos músculos se relajan, el tórax se reduce y el aire sale.